Nos vamos a una ciudad llamada Rupperswil en Suiza. En este lugar, una casa se estaba incendiando. Entonces, los bomberos fueron hasta ese lugar para tratar de apagar las llamas. Cuando finalmente pudieron contener el fuego y entraron a la residencia, se encontraron con 4 cuerpos sin vida. Ahí quedó claro que el verdadero problema no era el fuego, sino lo que estaban tratando de tapar. Lo que empezó como un incendio terminó convirtiéndose en una de las investigaciones criminales más importantes de la historia reciente de Suiza. Durante 146 días, nadie supo quién fue el responsable. Y cuando finalmente lo identificaron, la respuesta sorprendió incluso a los investigadores. Esta es la historia del caso de Rupperswil. Era lunes 21 de diciembre de 2015, faltaban 4 días para Navidad. Rupperswil es un pueblo pequeño que está en el cantón de Argovia, en el norte de Suiza, más o menos a mitad de camino entre Basilea y Zúrich. La población es pequeña, tan solo un aproximado de 6.000 personas, o sea, es de esos lugares donde casi todo el mundo se conoce, donde los niños van al colegio caminando y donde no pasa gran cosa. Podemos decir que es un pueblo tranquilo y el tipo de sitio donde uno pensaría que nunca ocurriría nada malo. Esa mañana de diciembre hacía frío, el cielo estaba nublado y las casas ya tenían luces de Navidad y también adornos en las ventanas. En la parte este del pueblo, en un barrio llamado Sportsbirli, había una casa de 2 pisos con un ático. A simple vista era una casa común y corriente, pero los vecinos no se imaginaban lo que estaba pasando dentro de esas 4 paredes hasta que empezaron a ver que de la casa salía un humo negro que se hacía cada vez más espeso. Esto hizo que a las 11 de la mañana de ese 21 de diciembre de 2015, varios de ellos llamaran a la policía. Estamos hablando de los vecinos y también a los números de emergencias. Un vecino que pensó que probablemente había gente dentro, se acercó a la puerta y empezó a golpearla para alertar a los habitantes de esa casa, pero nadie respondía. En un momento los vecinos aseguraron que el papá de la mujer que vivía en esa casa llegó al lugar e intentó ingresar para ir al segundo piso, pero al abrir la puerta, el humo era impenetrable, muy peligroso para hacerlo sin equipos o vestimenta adecuada. Entonces tuvo que retroceder mientras esperaban que los bomberos llegaran al lugar. A veces el humo es más peligroso que las llamas. Muchas personas pierden la vida por esto. En pocos minutos llegaron los bomberos de Rupperswil y empezaron a trabajar para calmar el incendio, que al parecer era uno doméstico que los bomberos estaban acostumbrados a apagar. Mientras el incendio seguía activo, un equipo de bomberos rescatistas entraron a la residencia para ver si tenían que salvar a alguna persona o alguna mascota. Pero fue en ese momento cuando entraron a una de las habitaciones del piso superior y se encontraron con los 4 cuerpos inertes y ya sin vida. Al principio se creyó que fue un accidente. Quizás el incendio no permitió que estas personas escaparan y terminaron de la peor manera posible, pero no pasó mucho tiempo para analizar que varios detalles no encajaban con esta teoría. Lo principal era que los cuerpos no estaban donde uno esperaría encontrarlos si hubieran intentado huir del fuego. El incendio fue controlado y fue en ese momento que la policía, que ya estaba en el lugar, pudo ver toda la escena con más calma. En la casa vivía una madre soltera llamada Carla Schauer, con sus 2 hijos adolescentes de 13 y 19 años, y también estaba la novia del hijo mayor. Los 4 cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal porque había que averiguar cuál fue la verdadera causa de muerte, porque había dudas. Como dije, no parecía que murieron por el humo, pero tenían que asegurar la causa real para seguir con una investigación. Efectivamente, la autopsia confirmó estas dudas. Todos los cuerpos tenían heridas de arma blanca. Por ende, no había que ser un genio para analizar que el incendio había sido provocado para intentar borrar las evidencias. Al día siguiente, la noticia se hizo pública a través de la fiscalía, que confirmó el múltiple homicidio en la casa incendiada. Lo más loco de este caso fue que nadie vio nada. Los vecinos no vieron a nadie entrando o saliendo de esa residencia. Lo único que reportaron fue humo y que nadie atendía a la puerta.
La investigación luego descubriría que no hubo ingreso forzado, o sea, o la puerta estaba abierta o dejaron pasar a esta persona. Si analizamos que es un pueblo muy chiquito, donde todos se conocen, dejar una puerta sin llave puede llegar a pasar. Podría ser un crimen aleatorio, pero esto llevó a una histeria colectiva en ese pueblo. Estaba llegando la Navidad, la gente estaba en las calles haciendo compras y organizando sus cenas y almuerzos festivos, lo que significaba que muchas casas quizás estaban vacías y eran blanco fácil para uno o varios criminales de la zona. El caso de la madre soltera y sus hijos pudo haber sido un intento de robo, que había salido mal cuando los criminales pensaron que la casa estaba vacía. Antes de que esa casa se convirtiera en la escena de uno de los peores crímenes de la historia de Suiza, era simplemente un hogar donde vivía una familia. Carla Schauer tenía 48 años y era descrita como una mujer amable, trabajadora y muy cercana con la gente del pueblo. Era de esas personas que se preocupa por los demás y que se notaba que hacía lo posible para sacar adelante a su familia. Carla estaba siempre presente en la vida y actividades de sus hijos. Solía llevarlos a los entrenamientos y a los partidos de fútbol. Desde hacía tiempo que vivía separada del padre de los niños, entonces, por lo menos durante la semana o cuando tenía la custodia de los menores, hacía todo sola. Trabajaba, cocinaba, limpiaba y básicamente se encargaba de que todo funcionara. Por suerte tenía el apoyo de un novio del que vamos a hablar un poco más adelante. Ahora hablemos de los hijos de Carla. Su hijo mayor se llamaba Dion. Tenía 19 años y era un chico maduro que estaba empezando a ser cada vez más independiente. Tenía un buen grupo de amigos, actividades constantes, además de estar muy enfocado en su novia llamada Simona Fass, que tenía 21 años y que lastimosamente estuvo en esa residencia al momento del crimen. Es importante mencionar que ella no vivía en esa casa, sino que había ido esa mañana a visitar a su novio. El hijo menor de 13 años se llamaba Devin, que también era como cualquier adolescente. Iba al colegio, tenía amigos y era deportista. El novio de Carla tiene el nombre de George Major, con quien además tenía una relación estable según todos los cercanos a la pareja. Algo que los había unido fue que ambos eran padres solteros. George también tenía 2 hijos de casi la misma edad que los hijos de Carla. El de 19 años de nombre Mirko y el de 12 años de nombre Fabio. Mientras que George vivía en la casa con Carla y su familia, los hijos de George vivían con la madre pero solían visitarlos todo el tiempo. George y Carla se habían conocido en la escuela, pero no fue hasta el año 2009 que volvieron a encontrarse en un curso de adiestramiento canino. Ahí se enamoraron y para ese momento ambos ya tenían a sus hijos. George llegó a declarar que tener una familia ensamblada o reconstituida con 2 personas con hijos tenía su belleza pero también sus conflictos. Ellos eran una pareja consolidada que compartían la casa con los hijos de ella y que estaban construyendo una vida en común. Si nos vamos al fin de semana previo al crimen, los investigadores descubrieron que Carla y George habían ido a una cena romántica el viernes por la noche. Todos decían que esa pareja estaba destinada a algo serio. Nadie mencionó peleas, ni que fuera una familia rota con problemas. Es más, todo parecía más que normal. El domingo 20 de diciembre, la noche anterior al crimen, todos disfrutaron de una cena en la residencia. Estamos hablando de Carla, sus hijos, su nuera Simona y George, el novio. La cena fue una comida llamada raclette, que es un plato suizo de queso fundido que se comparte en la mesa y que es muy típico de las noches de invierno. A la mañana siguiente, el lunes, George fue el primero en levantarse. Según su testimonio, le preparó un café a Carla. Se lo llevó a la cama para luego prepararse para salir en su vehículo camino al trabajo a las 7:25 de la mañana. Estamos hablando de un aproximado de casi 4 horas antes del incendio. Lo que pasó en esas siguientes 4 horas fue un misterio porque no había cámaras de seguridad ni tampoco testigos. Luego del incendio y de haberse encontrado los cuerpos, el pueblo estaba indignado, también estaban preocupados
todos empezaron a cerrar sus puertas con llaves y muchos padres empezaron a temer por la vida de sus hijos. Era como que sentían un ambiente tenso en fechas donde todo el mundo tiene que estar feliz y unido. Lo que los investigadores tenían que descifrar era quién asesinó a toda esa familia. Como les mencioné, lo que confirmó que el crimen no pudo haber sido un incendio accidental con final trágico fueron las autopsias, con los resultados de las heridas de arma blanca. Las autoridades empezaron una cacería sin saber exactamente a quién buscar. Ya les comenté sobre la evidencia de que no hubo entrada forzosa en la residencia. Lo otro que pudieron confirmar al analizar la casa fue que el arma utilizada no estaba en ese lugar. Tuvo que haber sido un cuchillo de cocina, pero las heridas no encajaban con los cuchillos presentes en la escena. O sea, el criminal posiblemente ya lo tenía. O sea, cuando entró a la casa ya tenía el cuchillo o lo llevó consigo al salir. O sea, de lo que estoy hablando es que pudo haber sido un cuchillo dentro de la casa, pero al cometer el crimen y salir se lo llevó. La falta de evidencias era obvia. El incendio fue tan grande que eliminó cualquier posible prueba, desde rastros de ADN u otros elementos que podían llevar al culpable. De igual manera, los expertos en criminalística de la policía de Rupersville siguieron buscando exhaustivamente hasta que se toparon con rastros biológicos que posiblemente eran del culpable. Además, en una zona de la casa que no había sido consumida por el fuego, llegaron a encontrar huellas dactilares que no encajaban con las huellas de los miembros de la familia. Cuando metieron estas evidencias en la base de datos, lastimosamente no llegó a ninguna coincidencia. Esto quería decir que la persona que cometió el crimen no tenía antecedentes, ya que la base de datos solo identifica a criminales que llegaron a ser condenados. Cuando rastrearon los movimientos de Carla, vieron que ella había salido de la casa también esa mañana, antes del incendio. Según registros, Carla había ido a un banco a retirar dinero y esto además quedó grabado en el sistema de cámaras de seguridad de este local. A las 9:50 de la mañana, Carla fue vista en uno de los cajeros sacando dinero. Luego salió del lugar y a los 20 minutos, a las 10:10, estaba en la ventanilla de otra sucursal bancaria en la localidad vecina de Wildeck, donde sacó una importante suma de dinero. Estos movimientos llamaban la atención porque no era normal en ella sacar tanto dinero, pero también se estaba acercando Navidad y podía ser que quería comprar regalos para sus hijos y sus seres queridos. Pero que lo haya hecho de 2 bancos en tan poco tiempo era como para analizar la situación. Además que después de esto sería encontrada sin vida, con sus hijos y su nuera en su residencia. O sea, cerca de las 10 de la mañana había sido vista en el último banco y a las 11 de la mañana los equipos de emergencia habían recibido el llamado de los vecinos por el tema del incendio. Estamos hablando de un aproximado de 30 a 40 minutos entre ambas situaciones si es que contamos o tomamos en cuenta el camino manejando desde el último banco hasta la residencia. Estas imágenes de Carla en los bancos fueron publicadas en medios de comunicación e internet porque las autoridades querían saber si alguien había visto a alguna persona sospechosa en esos bancos o si habían visto a Carla con alguien más. Y es súper interesante analizar que los investigadores tenían una corazonada. Ellos sentían que había algo más en esta acción de Carla en esa mañana. Si la teoría del robo era real, alguien pudo haberla seguido sabiendo que tenía mucho dinero encima. También pudo haber sido que estaba siendo obligada a retirar esas sumas de dinero tras haber sido amenazada, por ejemplo. Y eran conjeturas que tenían que ser verificadas. Si alguien había visto algo o había visto a Carla nerviosa, la investigación podría tomar un rumbo más claro. El 24 de diciembre, antes de la Nochebuena, las autoridades repartieron panfletos con la foto de Carla y pidieron la ayuda de la población. También solicitaron las grabaciones de las cámaras que muchos conductores llevan instaladas en sus vehículos por si alguna había registrado algo cerca de la casa o en los alrededores. Todos estaban hablando de este caso, lo que hizo que llegaran múltiples llamados con posibles testigos, pero como suele pasar, la mayoría terminó siendo evidencia falsa o testigos poco creíbles.
Pero hubo un llamado que llegó el 26 de diciembre que levantó sospechas. Un testigo dijo que, un poco después del incendio, había visto a 2 hombres en una farmacia y que tenían heridas de cortes. No sabemos si hablaba de ambos hombres con heridas o solo uno que estaba siendo acompañado por alguien más. Esto fue investigado porque, por si no sabían, es común que una persona tenga cortes en la mano luego de apuñalar a una persona. En la mayoría de los casos, el cuchillo puede pegar un hueso, lo que hace que la mano del asesino, en este caso, se resbalara y terminara cortándose. En miles de casos se ven estas heridas luego de un apuñalamiento. Las autoridades lograron encontrar a estas personas, las interrogaron y vieron sus movimientos ese día y pudieron confirmar que las heridas no tenían relación con el crimen en la casa incendiada. El caso también pasó por la Interpol. Al estar en Suiza, moverse a otros países es fácil. Aunque no son parte de la Unión Europea, este país tiene vínculos con más de 100 acuerdos bilaterales, lo que hace que los ciudadanos puedan moverse con facilidad por Europa. A esa altura se estaba analizando que el crimen tuvo que haber sido realizado por al menos 2 personas para poder someter a toda una familia y después incendiar una residencia. Era difícil creer que una sola persona pudo haber hecho todo eso. Para enero, también volvió la hipótesis de un crimen aleatorio. 2 o más criminales que no conocían a Carla, pero que la siguieron luego de sacar mucho dinero del banco. Y si esa teoría era la correcta, la investigación se volvía mucho más difícil porque por lo general, cuando el responsable conoce a la víctima, la policía puede empezar a seguir distintas pistas. Hablamos de familiares, exparejas, parejas actuales, pero con esto todo cambiaba porque ya no había una relación que investigar ni un vínculo que seguir con esta teoría. Obviamente, igual se seguían manipulando otras, pero esto hacía que pareciera que el caso tuviera que empezar de cero. Para intentar resolver el caso, la policía creó un equipo especial. Unas 40 personas quedaron dedicadas exclusivamente a la investigación. Muchos trabajaban prácticamente todo el día con un solo objetivo: descubrir quién había entrado a esa casa y había acabado con la vida de toda una familia. Pero los días seguían pasando y el responsable no aparecía. Y vale la pena imaginar cómo es una investigación de este tipo. No es como en las películas, donde una pista cambia todo en cuestión de minutos. La realidad es mucho más lenta. Es revisar miles de declaraciones, analizar horas y horas de grabaciones y seguir pistas que una tras otra termina en un callejón sin salida. Ya sin respuestas, se decidió dar una recompensa de 100.000 francos suizos, un aproximado de $122.000 en esa época, por información que llevara a capturar al o los culpables del crimen. Y esta fue la recompensa más alta que llegó a registrarse en un caso criminal de Suiza, lo que demostraba lo importante que fue este caso en ese país. Luego de esto se recibieron más de 250 pistas creíbles y más de 110 personas entregaron grabaciones de las cámaras de sus vehículos, lo que significaba más meses analizando cada una de estas evidencias para intentar descubrir al culpable. Seguro se preguntarán si llegaron a interrogar e investigar a personas cercanas a Carla. La respuesta es sí. Muchos fueron analizados, pero nadie encajaba con las evidencias encontradas. Y todos tenían coartadas verificables o verificadas. Pero hubo alguien muy cercano a la familia que tuvo que pasar por este proceso y de una manera bastante intensa. Cuando un crimen así ocurre, sin un culpable evidente, la investigación tiene que mirar hacia todas partes y suele empezar por los más cercanos. El círculo de las víctimas. Esto es lo habitual, no por mala fe, sino porque las estadísticas siempre mandan. En la mayoría de los crímenes, el responsable es alguien conocido. Así que lo primero que hicieron los investigadores fue revisar todo el entorno de la familia. Se preguntaron si había problemas económicos, conflictos personales, alguna deuda o alguien que pudiera querer hacerles daño. Uno de los primeros en quedar bajo la lupa fue George Meyer, la pareja de Carla. Era
el sospechoso más obvio para esta investigación, fue el último que tuvo contacto directo con ellos y que hasta estuvo esa mañana en la casa. George sabía que él estaba en la mira, pero no sabía que estaba en la mira con la intensidad que luego se descubriría. Las autoridades llegaron a intervenir su teléfono. Colocaron un dispositivo GPS oculto en su vehículo y hasta registraron su lugar de trabajo. Si George no era el culpable, esta tendría que ser una situación compleja. Porque imagínense perder a las personas que más amas en tu vida para luego ser el principal sospechoso. Al mismo tiempo, es un proceso que tiene que llevarse a cabo para lograr resolver el crimen. Y como se dice, el que nada debe, nada teme. Él tenía una coartada. Al momento del crimen estaba en su trabajo y esto lo corroboraron con la cámara de seguridad de su oficina y también por la declaración de sus compañeros. Pero había algo más importante, el ADN. Cuando George pasó por este análisis, terminó siendo descartado. Su ADN no encajaba con el encontrado en la escena del crimen. El sospechoso más obvio ya no podía haber sido el culpable. Y ese fue el gran problema de este caso. No había enemigos, ni vecinos sospechosos, ni deudas, ni nadie que quisiera hacerle daño a Carla y su familia. Recién 146 días después del crimen, pudieron encontrar al responsable, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Aunque pasaron 146 días, un poco antes, los investigadores empezaron a analizar el perfil de una persona que vivía muy cerca del lugar porque se habían encontrado con ciertos IPs de teléfonos móviles conectados en el rango horario del crimen a la antena cercana ubicada cerca de la escena del crimen. Esta estrategia permitió reducir a una lista de posibles sospechosos quienes fueron investigados profundamente hasta llegar con una persona de interés. Uno de los móviles identificados pertenecía a un hombre llamado Thomas N., quien estuvo en la zona de la escena del crimen según los datos del GPS. Además, su casa quedaba a 500 metros aproximadamente de donde fue encontrado el cuerpo de Carla, o sea, en la residencia de Carla. Y esto sí fue de película, la manera en la que había sido arrestado. Era el 12 de mayo de 2016 en la ciudad de Aro, a menos de 10 kilómetros de Rupersville, y este hombre de 32 años estaba en un Starbucks, en una cafetería, disfrutando de su mañana mientras decenas de oficiales empezaron a rodear el local. Sin resistirse, Thomas fue esposado para iniciar oficialmente la investigación en su contra. Tenemos que decir que Suiza tiene un sistema de protección de datos, entonces solo sabemos que su apellido empieza con N. Después se supo que él vivía en esa casa cercana a la escena del crimen con su madre, un hombre que no tenía antecedentes, ni siquiera multas de tráfico. Era soltero y había estudiado Derecho en la Universidad de Berna para luego de un año abandonar sus estudios. Probablemente el criminal, por lo que se sabía en ese momento, más común y corriente que uno podría imaginarse. Que a esa altura era lo más extraño de este caso, como un hombre con una vida normal, sin antecedentes, de repente comete un crimen tan atroz. Luego de dejar la carrera de Derecho empezó a estudiar Medicina, pero de nuevo esto no le duró mucho tiempo. Era un hombre que al parecer tenía problemas en encontrar un rumbo en su vida. Empezaba proyectos, pero los dejaba a la mitad. Luego se descubriría que Thomas tenía un plan: robar 30.000 francos suizos, asesinar a la víctima y con ese dinero sobrevivir durante todo el verano siguiente. Sus vecinos lo conocían como el jugador de fútbol, ya que llegó a entrenar en categorías juveniles y luego trabajó como coordinador de un par de clubes de la zona. También siempre lo veían paseando a sus 2 perros de la raza Malamutes de Alaska por las calles del pueblo. Cuando vieron lo que Thomas hizo después del crimen, descubrieron que había viajado hasta Zúrich con sus ex compañeros del equipo de fútbol. Ahí cenaron en un restaurante y luego fueron a un casino donde se sabe que él gastó bastante dinero.
2 días después del crimen, publicó un mensaje de Navidad en Facebook con fotos de su casa y de sus 2 perros, deseando a todos una Navidad tranquila, y terminó el mensaje con un emoji de carita sonriente. O sea, 48 horas después de haber asesinado a una familia entera. Luego su vida continuó normalmente y usó el dinero que robó para comer, comprar ropas de marca y hasta para pagar la veterinaria de sus perros y su seguro médico. Otra parte del dinero lo usó para viajar a París y luego fue a esquiar a un lugar llamado Nauders en Austria. En cuanto al arma homicida, él mismo declaró que luego del crimen envolvió el cuchillo en papel regalo y lo tiró en una papelera pública de la ciudad donde vivía. Cuando la policía registró la casa donde vivía con su madre, los agentes encontraron una mochila que contenía una antigua pistola del ejército suizo, cuerdas, bridas de plástico listas para inmovilizar a una persona y cinta adhesiva. Todo esto indicaba que Thomas estaba pensando en volver a atacar, quizás porque se estaba quedando sin dinero. Pero eso no fue todo. Durante el registro también encontraron una libreta con nombres y fotografías de 11 niños, de entre 11 y 15 años. Según la investigación, eran menores a los que había estado observando y sobre los que había reunido información como si estuviera eligiendo posibles víctimas. Y esto encajaba con lo encontrado en la mochila, posiblemente para secuestrar a una de estas víctimas y pedir un rescate. Thomas terminó confesando el crimen, incluso cuando todavía no habían llegado los resultados de ADN. Esto fue entre 4 y 5 meses después de su captura. La motivación ya sabemos que fue el dinero, pero también la fiscalía lanzó otra motivación mucho más perversa. Thomas supuestamente quería abusar del niño más chico de la familia. En sus búsquedas de internet encontraron que él estaba estoqueando a la familia y al niño. Esto además confirmaba que Thomas eligió a la familia por el menor. Cuando le hicieron un análisis psiquiátrico, se confirmó que el criminal era un PDF. Él no solo estaba observando al hijo de Carla, sino que también a otros niños de la zona. Lo que no pudieron confirmar es si llegó a actuar en el pasado abusando a algún menor. ¿Se acuerdan de que se analizaba que tuvo que haber sido alguien conocido o que le abrieron la puerta porque no había entrada forzada en la casa? Bueno, él mismo confirmó que se hizo pasar por el psicólogo del colegio del menor por un supuesto caso de acoso escolar de un compañero de clase. Básicamente, Thomas mantuvo como rehenes a la familia mientras Carla fue al banco a sacar el dinero. Por eso se la veía angustiada. Y luego de eso, asesinó a todos, pero antes abusó del menor. Y esto quedó confirmado según la autopsia. Carla no habló con nadie en ese momento porque temía por la vida de sus hijos, y además Thomas le había dicho que un cómplice suyo la estaba observando, lo cual terminó siendo mentira. Thomas recibió la condena mayor en Suiza, que es cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. Las leyes en Suiza son mucho más complejas. Hubo todo un tema con la condena de Thomas, pero bueno, al final decidieron darle la pena máxima posible, además porque se analizó, según expertos, que Thomas podía reinsertarse a la sociedad eventualmente tras pasar por una internación psiquiátrica antes de que le pudieran dar la libertad condicional en el futuro. Hasta la fecha, Thomas sigue cumpliendo su condena. El dolor se hizo evidente en los funerales. Más de 600 personas se reunieron en la iglesia de Ruppersville para despedir a Carla, a sus hijos, también a su nuera. Esto para un pueblo de pocos habitantes era impresionante. Y también era una muestra enorme de lo mucho que esa familia significaba para la comunidad, pero también lo impactante que fue este caso. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo. Déjenme saber cuál de todas las teorías les parece la más probable y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.